Tiene la palabra el señor diputado Macaluso. Presidente, nosotros hemos hecho una presentación también solicitando que el ministro de Educación se acerque a la Cámara a dar explicaciones. Nosotros hemos escuchado atentamente los discursos presidenciales, hemos coincidido con muchas de las cosas que dijo sobre educación, hemos escuchado los discursos del ministro y también hemos coincidido con muchas cosas. Hemos leído las solicitadas que han sacado cuando se aprobó la Ley General de Educación, tenía cosas buenas, hemos leído el articulado de la ley. Ahora, lo que hemos hecho también, y además, que es una de las principales cosas que debemos hacer, es pegarnos una recorrida por las provincias. Y hubo 9 provincias que no iniciaron las clases. Hubo algunas provincias que iniciaron a los tumbos, como la provincia de Buenos Aires, con centenas de escuelas que no estaban en condiciones y tuvieron que empezar igual. Las provincias disponen el 95% de sus recursos educativos en salarios. Mal pueden resolver el problema salarial. ¿Cómo van a hacer para resolver cosas que la Ley General de Educación que se votó acá promete y que no puede cumplir porque el corazón de la ley, que era su financiamiento, impide que esto se cumpla? Y esto lo dijimos en el debate en la comisión y lo dijimos en el debate en el recinto no hace 3 meses. Y ya hoy se notan las dificultades que tiene esta ley para ser aplicada. Por eso nos parece que el ministro tiene que venir a dar una explicación. Las soluciones que se prometieron en diciembre con bombos y platillos solicitadas, propaganda televisiva, propaganda radial, no están en las escuelas, no se ven en las escuelas. Las provincias, la mayoría de ellas, no tienen recursos para resolver los problemas que se están generando. Y eso genera un clima de conflictividad social que algunos intentan resolverlo por los carriles institucionales y otros sinvergüenzas intentan resolverlo por la represión. Nosotros no vamos a hacer cargo al ministro de Educación por el grado de salvajismo con que aplican la represión algunos gobernadores, pero sí lo hacemos responsable de lo que dice y sobre todo de lo que escamotea la Ley General de Educación, que es la que debiera resolver estos conflictos y que es la que el mismo ministro prometió que iba a venir a resolver los conflictos. Hay 5 provincias de nuestro país que todavía no empezaron las clases, entre ellas la provincia del maestro al que recordamos y homenajeamos hoy. Acá hay una cuestión que es clarísima. No podemos escindir el problema de la represión del problema de las causas de la represión. La represión tiene causas muy claras y es la voluntad de los gobernantes de no dar respuestas a las demandas sociales y a las demandas de los más necesitados. Si no, la represión no existiría. Si no, tendríamos que pensar que es una suerte de perversión intelectual que tienen algunos gobernantes. Y en realidad lo que se están discutiendo son intereses económicos concretos, o los intereses del pueblo y de la gente que menos tiene, o los intereses de los más poderosos que protegen los que reprimen. Y no reprimen solamente en la provincia de Neuquén. Hoy nos referimos a este caso porque se llegó a la peor de las barbaries, que es asesinar a un trabajador que se estaba retirando del lugar. Pero esto ocurre en muchísimas provincias, entre ellas la mía. ¿O quién mandó reprimir a la población de Bransen, que está pidiendo que no le pongan un basurero donde cultivan las hortalizas que comemos todos nosotros? ¿O quién mandó reprimir en el hospital francés cuando los trabajadores pedían por favor que le pagaran lo que deben de hace 2 años? No fue Sovich, fue Alberto Fernández. ¿O quién mandó reprimir en Pico Truncado, en Cañadón Seco, en Las Heras y en Río Gallegos? No fue ni siquiera el gobernador electo de Santa Cruz, porque se tuvo que ir. Es una persona que ni siquiera fue votada para ser gobernador. Es una persona puesta a dedo por el presidente de la Nación, al que no se le puede achacar diferencias con la política del presidente de la Nación. ¿O quién mandó reprimir en Tucumán? ¿O quién manda quemar las casas de la gente del Mocasa en Santiago del Estero?
En todo el país esto está pasando. No está pasando en la provincia de Neuquén. Ojalá fuese una sola provincia, porque entonces ahí iríamos todos contra ese gobernador, porque no queremos y hemos trazado una línea de ilegitimidad contra esa barbarie. Pero lamentablemente esto está pasando en todos lados y pasa cada vez más seguido y pasa con gobernadores de distintos signos. Entonces esto es un problema nacional, no es un problema de una provincia. Y entonces esto es un problema de distribución de la riqueza y del ingreso. Por eso se reprime, para defender intereses económicos que son espurios. Estamos hablando en un país que tiene excedentes por 25.000 millones de pesos, que tiene reservas por 37.000 millones de dólares y se va a anunciar en pocos meses el récord de las 40.000 millones de dólares de reserva. Miren la diferencia con Perón. A Perón se lo acusaba de que abría el tesoro del Banco Central para repartir los lingotes entre los pobres. Acá se acumula para defender un tipo de cambio que castiga a los trabajadores. Eso es lo que nosotros venimos a decir, y está todo interrelacionado. Nosotros no queremos caer en el exceso de culpar a los que no son culpables de una represión salvaje, pero tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos cuando no se atienden las causas que generan la conflictividad social que después se reprime, porque de esa manera se empuja a los trabajadores, y no solo del movimiento obrero organizado, como se decía, también a gente que ni siquiera puede organizarse en ningún movimiento obrero porque no tiene trabajo, se los empuja al conflicto porque no tienen otra, porque no tienen para comer, y del otro lado se los está esperando con una pistola, con un fusil o con gases lacrimógenos para darle por la cabeza. Este modelo no ha variado, este modelo no ha cambiado desde los años 90, por más que leamos los discursos que sí son diferentes de los años 90, pero la realidad es muy similar. Si no, no estaríamos discutiendo con un cadáver enfrente nuestro, con un cadáver de un trabajador que salió a pelear por un sueldo digno. Y si no, no estaríamos discutiendo con presos políticos, como hemos tenido que ir a la provincia de Jujuy a ver presos que fueron cazados literalmente de adentro de sus casas por la gendarmería. Una mujer discapacitada que fue arrastrada de su casa, discapacitada mental, con una hija, adentro de la cárcel de mujeres de Jujuy, como he tenido que ver, y ahí no gobierna Sovich. Esta represión se está dando en todo el territorio nacional y ocurre por algo, ocurre porque ese excedente que genera la nación no se distribuye en los que menos tienen. Eso es lo que nosotros queremos decir y eso es lo que nosotros queremos discutir. No basta solamente con decir no hay que reprimir, hay que remover las causas que generan el conflicto social y que después derivan en represión porque no hay voluntad de acordar, de resolver esos conflictos. En el INDEC, Capital Federal, dan el índice en enero, el índice de precio al consumidor con la policía dentro para que ningún trabajador se le vaya a ocurrir decir que ese índice es una mentira. No es solamente la provincia de Neuquén. Esto es lo que nosotros tenemos que resolver. ¿Qué estoy hablando?, pregunta una diputada. De la realidad estoy hablando. Estoy hablando no de lo que pasa en los discursos ni en la solicitada. Estoy hablando de lo que pasa en el país real, en el país concreto, en las provincias concretas que no tienen más recursos y están ahogados. Y están ahogados por una decisión política para que cada uno de esos gobernadores sea un títere del gobierno nacional y tenga que venir de rodillas a pedir como limosna recursos que son propios de las provincias, que generan las propias provincias. Esta también es una decisión política. La distribución no solo es injusta con los trabajadores y con los más pobres, es injusta también con las regiones más castigadas de nuestro país. No podemos nosotros venir a plantear la hipocresía de que no queremos más represión cuando acá, que es donde debemos hacerlo, no se remueven las causas de la injusticia social que derivan después en represión. Por eso nosotros queremos que venga el ministro del Interior para relevar todos los lugares donde hay conflictos que se resuelven por la represión, que es en todo el país con todo tipo de gobierno, y que venga el ministro de Educación a explicarnos por qué una ley que hace 3 meses era la panacea que iba a resolver toda la conflictividad, derivó en 9 provincias que no empezaron las clases, 5 de ellas siguen hoy en paro sin que sean resueltas sus situaciones. Nada más.
Gracias.